Y comenzamos este programa charlando en familia, cómo llevar las buenas nuevas. Esto es Charlando en Familia. Y aquí estamos con Raúl Condoy, mitad uruguayo y mitad paraguayo. Aunque es nacido acá en el Uruguay, fue pastor importante en la tesorería, me acuerdo, durante años acá en nuestro movimiento desde los comienzos. Sí. Y después te casaste con una puertorriqueña americana y te fuiste a Paraguay. Y ahora estás, así que hoy le digo Ñandeyara Tandero Basá, que es el guaraní. Que significa Dios te bendiga. Dios te bendiga, claro, para los que están escuchando. Sí, me casé acá. Me casé acá con Elizabeth, que vino como misionera con sus padres. Y estando un año acá casados, después nos fuimos para Paraguay y llegamos en abril de 1992. Oh, me acuerdo cuando te fuimos a hacer la despedida. Y ahora ha sido prolífero porque allá en Paraguay le ha dado 4 hijos varones. Así es. Bueno, y el programa de hoy es cómo llevar las buenas nuevas. Y creo que Raúl, aparte de haber sido director de misiones y llevar la palabra a Paraguay, y siempre es importante porque ninguno es profeta sino en su propia tierra, entonces hoy tenemos una buena nueva. Y entonces, como vos estás trabajando con un equipo de pastores para implantación de iglesias, tiene un motivo, llevar la palabra. Entonces quiero que nos hables un poquitito de cómo llevar las buenas nuevas y la importancia de esas buenas nuevas. Bueno, tenemos que ser testigos de la persona de Jesucristo, quien es el Señor y Salvador, ¿verdad?, de las vidas, de las almas. Y ese mensaje tiene que ser bien claro. Solo que hay muchas formas de poder llevar esa palabra a las diferentes personas. Y bueno, tenemos que ver muchas veces quién va a ser el grupo de personas a las que queremos llegar. Ese es clave, y muchas veces analizar un poquito el contexto, si es una ciudad, si es, digamos, un centro urbano, o si es un lugar semi-rural o selvático, ¿verdad? Porque las estrategias cambian. Pero siempre es deseable que pueda fundarse una iglesia una vez que las vidas son alcanzadas con el Evangelio, son ganadas, porque muchas veces queremos predicar y predicamos, y eso es excelente, excelente es la predicación, pero el tema es que a veces esas vidas quedan solas y la probabilidad de que puedan perseverar es más baja cuando no hay una iglesia instalada, cuando no hay un grupo de líderes o un pastor que esté ahí en ese lugar instalado, ¿verdad? En los primeros 3 siglos, la gran mayoría del Imperio Romano no había posibilidad de establecer un templo. Sí, sí. O sea, el asunto funcionaba en los hogares. Ahí está. Y lo importante es que, por ejemplo, el apóstol San Pablo, que es el que predica en ese lugar, no tenía internet, no tenía micrófono, no tenía un lugar físico, pero el evangelio crecía y crecía, crecía de boca en boca y de invitación en invitación. Reuniones en casas, por ejemplo. ¿Qué piensas sobre las reuniones en las casas? Es espectacular, es lo que debe hacerse. A mí lo que me sorprende es que Pablo dijo, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Y sí, para más él decía que se preocupaba mucho en no iniciar un trabajo sobre el fundamento ajeno. Él lo decía bien claro. O sea que nos imaginamos, llegar a un pueblo, no, vos estás predicando a Jesucristo, no, ya hubo un grupo acá. Bueno, está bien, me voy, mándale saludo a los pastores y me voy para otro lado. Y esa era la idea. Seguro, a veces tenemos hoy en día situaciones donde hay un pueblo de 1000 personas y hay 4 denominaciones que se están disputando a ver. Un grupo de gente. Está bien, todos tienen derecho a llegar, ¿no? Pero hay que ver que si el grupo de personas es muy reducido, tiene que haber un momento donde alguien diga, no, para allá hay 4 denominaciones, no vamos a poner una más. Si son 1000 personas solamente. El dato que tenemos del primer templo cristiano que se levantó fue en el año 140 después de Cristo. Imagínate. ¿Por dónde? Fue por Asia Menor. Por Asia Menor, mira. Y entonces, fíjate que el periodo de expansión más importante de la iglesia fue durante el primer siglo. Claro. O sea que estamos hablando de que unas décadas después de ese primer templo. Recién se levanta un templo
En el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos especialmente, habla de que había iglesias que estaban funcionando en la casa. ¿Sí? Hablaba de Priscila y Aquila y hablaba de que una iglesia estaba funcionando en su casa. Entonces, Bueno, ahora tenemos que hablar qué es el concepto de iglesia. Porque una cosa que yo estoy siempre diciéndole a todos, tenemos que separar ahora en la posibilidad que tenemos templos y no decirle iglesia. La iglesia se está reuniendo en un templo que tenemos en tal lugar. Eso es lo correcto decir. Porque si no suena, mi iglesia en tal lado suena como que yo soy el dueño de la iglesia, ¿no? Aunque podamos ser los pastores, ¿no? Mirá, esa diferencia de concepto de templo físico a iglesia, que viene a ser un cuerpo de personas comprometidas con el Evangelio, que han conocido la verdad, es muy diferente, es muy diferente. Y quiero decirte que hay muchísimas iglesias, entre comillas, el concepto de iglesia, que están cerradas en muchos lugares. Uy, sí, lo he visto. Sí, Templo sí. clausurado. En Estados Unidos fui a un lugar que era un templo que había sido famoso en un determinado momento y se había alquilado y adentro habían dejado la misma estructura, pero dentro hicieron un local de venta de ropas y de accesorios. Y vos sabés que me suena raro, ¿no? Porque uno piensa durante 100 y tantos años, esa iglesia histórica que no estaba en el lugar, se reunían para cantar, para leer la palabra, y de pronto desapareció la gente y el lugar dijeron, bueno, vamos a alquilarlo. ¿Y alquilaron a qué? A un pequeño mall instalado allá. Bueno, tú y yo tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Chicago. Sí. Es una ciudad donde otrora hubo un avivamiento impresionante. Y hoy vas a encontrar muchos templos que están cerrados, pero que eran enormes. Sí. Entonces, si tú piensas, dices, no, si acá levantaron un templo grande es porque había mucha gente, porque Claro. Chicago es una ciudad fría y un templo para poder pagar la calefacción en un culto es muy caro, únicamente que tenga mucha gente, ¿no? Para poder solventar esos gastos de calefacción. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que habrá pasado antes acá? Y hoy está vacío. Entonces, el concepto de iglesia equivalente a templo, eso no funciona. No. Tenemos que entender que tiene que ser un grupo de personas comprometidas con Dios y, por tanto, cuando hay compromiso, está el compromiso de predicar el Evangelio, ¿verdad? De persona a persona. A veces hay gente que tiene otras posibilidades también, como lo estamos haciendo ahora. Ahora, de alguna manera, usando estos medios tecnológicos, estamos llegando a muchas personas. Y te voy a decir algo, le mandamos un saludo muy grande a Jesús Arriaga, que está retransmitiendo nuestro programa en Springfield, en Washington DC en la 101.7, 103.9 en otros lugares de Estados Unidos y una gran cadena de radios que están transmitiendo nuestro mensaje. Así que le mandamos un saludo grande a la gente de Estados Unidos que nos está escuchando, por supuesto, Mundo Latino. Y es una de las formas de llegar. Nuestro mensaje está saliendo por Facebook, por YouTube y Spotify. Y entonces los programas que grabamos los martes y los jueves tiene la ventaja que lo pueden escuchar mañana, la semana que viene. Esa es una ventaja que no había en aquella época. Por ejemplo, una persona que quería haber visto a Saulo de Tarso, a Pablo. Y no, ya se fue la semana pasada. ¿Y qué dijo? No, quiero que ustedes me informen. No quedó nada grabado, salvo las cartas de él, los escritos, que tenemos en la Biblia algunas, pero debe haber escrito ese hombre cartas para todos lados. Sí, así es. Los medios tecnológicos hay que aprovecharlos, ayuda muchísimo. Y yo mencioné recién uno de los métodos más efectivos para predicar el Evangelio, que es predicar y establecer iglesias. En lo posible debe hacerse eso. A veces el evangelismo solito puede dar resultado, pero cuando no hay alguien que haga un programa de discipulado, una enseñanza, un seguimiento o un cuidado a esas personas recién convertidas, entonces, como dijimos, a veces las probabilidades de que persevere son más escasas. Voy a contarle a la audiencia una experiencia linda que tenemos en nuestro misionero en Mali. Él salió, creo que de Nicaragua, salió para allá con 4 hijos y se fue para el sur de Mali y en un lugar donde no tenía nada. Y entonces empezó a reunir abajo los árboles. Empezó a agarrar a la gente que vivía ahí, los nativos, y dijo, bueno,
acá nos vamos a reunir abajo de los árboles. Y comenzaron a reunirse. Y empezó a crecer a tal punto que después dijo, yo no puedo levantar un templo acá porque tendría que hacer un templo para 1000 personas y no tengo el dinero tampoco para hacer un templo de ese tamaño. Entonces siguen predicando en pequeños grupos y también se reúnen los fines de semana en un conjunto de árboles, porque es un país caluroso tipo tropical, y entonces encontraron una cantidad de árboles que los prepararon todo y la iglesia se reúne ahí. Es interesante, porque eso está pasando en África hoy día, no solamente en Mali, ese es un caso que conozco, pero en todos los demás países lo están haciendo así, el evangelio está creciendo. ¿Por qué? Porque la gente está recibiendo las buenas nuevas. Bueno, yo conocí a un misionero que está trabajando en un país musulmán. Ahí está prohibido predicar el evangelio. Ahí sí que es complicado. No voy a decir el nombre de esa persona. Sí, no. Es uruguayo, pero no voy a decir el nombre. Sí. Pero quiero decirle que hay uruguayos que están en esos lugares. Y tampoco voy a decir el país. Entonces, mirá la estrategia que ellos hacen. Ellos hacen como si fuera una reunión. Hay pizza, hay Coca-Cola, hay, diferentes comidas. Y si las autoridades llegan, ¿verdad? Están haciendo una comida. Es una fiesta, ¿sí? Y nadie puede decirles nada. Entonces, ellos tienen que hacer ese tipo de estrategias porque está prohibido predicar en las calles, visitar los hogares, repartir tratados, literatura no se puede, pero él tiene su estrategia, él es un profesor y ella también es una profesional y están en un país árabe y están haciendo un trabajo extraordinario. Hay otra forma. He visto que hay barcos que tienen transmisores de radio. Están en alta mar y ellos predican en árabe y son árabes mismos que están convertidos al evangelio y ellos mismos financian ese tipo de estrategias porque una radio instalada en un país árabe es imposible, pero en el mar hay aguas que son aguas internacionales y son transmisores potentes y están haciendo ese trabajo, así que las formas pueden ser variadísimas y siempre de acuerdo a qué personas queremos alcanzar y qué lugar, sobre todo, es el que estamos queriendo alcanzar. Tenemos unas cuantas congregaciones que se reúnen, cuando hablo de congregaciones, grupos, en China, en una provincia, no es la central, sino en las afueras, ya entrando cercano a las fronteras con lo que era China y lo que era Rusia. Y esa gente se reúnen directamente, como vos decías, un día en un negocio, en un restaurante o a veces en una casa, y para evitar el tema de tener una Biblia, que una Biblia es fácil de identificar, sobre todo por el tamaño que tiene, ellos arrancan las hojas y se lo ponen en cuadraditos en el bolsillo. Entonces, cuando llega el momento de la reunión, dice, ¿alguien quiere compartir la palabra? Entonces sacan el pedacito ese, que generalmente es un capítulo o una hoja, y leen el pasaje bíblico, pero se hace un discipulado muy importante. O sea, se le enseña a la gente a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y no a las normas que tiene el país, en este caso que están viviendo en el caso de China. Entonces, eso tiene un valor enorme, porque justamente las estadísticas hoy nos están marcando que más de 100 millones de chinos están convertidos al evangelio en lo que en la época del Imperio Romano se le llamaba la iglesia subterránea. O sea, ¿se acuerdan que se reunían en pequeños lugares abajo de túneles que habían hecho cercano de Roma? Porque vinieron varias persecuciones de Calígula, de todos esos emperadores que persiguieron enormemente al evangelio. Tremendamente. Nerón, e incluso pagando con la vida. Y sin embargo, el evangelio siguió porque el mensaje del evangelio tiene algo que son las buenas nuevas. Y ese es el mensaje que tenemos que dar, Raúl, porque tenemos las buenas nuevas, que es la esperanza de la salvación eterna, pero también asegurando una paz y una presencia de Dios en nuestros corazones permanentemente cuando le llevamos el mensaje a alguien. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir hoy en este programa Charlando en Familia, que también, aparte de eso, no solamente basta con recibirlo a Jesucristo, sino la segunda etapa, que es hacer el discipulado. Hacer el discipulado. Y es muy importante también cuando uno tiene, digamos, la consigna de predicar el evangelio, no hay que desanimarse porque de repente hay años de oposición, de adversidad, de persecución. Tocabas el caso del Imperio Romano, la iglesia tuvo que sobreponerse a eso. El Imperio Romano tenía todo a su favor, tenía armas, tenía el poder político, tenía un ejército poderoso.
La iglesia sin ejército militar, sin armas, le venció al Imperio Romano. Y vos sabés, una de las cosas que Dios utilizó fue una pandemia. ¿Así? Salimos nosotros de una pandemia hace poco y nosotros a veces pensamos que una pandemia es algo negativo. Estuvo la famosa peste alfonsina en el año 165 después de Cristo. Y vos sabés que los romanos, cada uno actuaba, sálvese quien pueda, y dejaban amigos, dejaban parientes a su suerte. Los cristianos en ese momento mostraron compasión, misericordia, a riesgo de sus vidas, y cuidaban de esos enfermos que quedaban abandonados. Hubo cristianos que murieron, contagiados. Sí. Contagiados, sí. Pero cuando la sociedad romana vio el contraste entre el modelo pagano, que era un modelo egoísta, insensible, y los cristianos que eran compasivos, se conmovieron y muchos dijeron: este pueblo evidentemente que es un pueblo genuino, auténtico, íntegro, y muchos cambiaron el concepto. Ese concepto basado en rumores que habían instalado las mismas autoridades de Roma, ¿verdad? Atribuyendo mentiras, la gente pudo ver que era totalmente falso eso. Y ahí muchos dicen que esa fue una de las razones por las cuales venció. El otro, ¿sabes cuál fue? El trato hacia la mujer. Los romanos, a pesar de que eran bien organizados en sus leyes, y bueno, todos los estudiantes de derecho siempre estudian, ¿verdad?, derecho romano, y todos pensamos nosotros que era una sociedad avanzada. No, eran bárbaros, eran personas que practicaban el infanticidio, inclusive si era mujer, con más razón mataban a una recién nacida mujer que a un niño. Y quiero decirte que en esta situación los cristianos tenían otra consideración con la mujer. Las niñas, el Imperio Romano las entregaba a los 12 años. Era legal casarse con una niña. Imagínate, hoy escandaloso es eso, ¿no? Y los cristianos decían, no, las mujeres deben casarse más tarde. Y se hizo una estadística y el promedio de edad a las que se casaban las cristianas comparada con las que venían del paganismo era bastante más alto. No llegaba a los 18, pero bastante cerca. Ahora, algo bueno que tuvo quizás la conquista de México, la conquista de Perú, es que vinieron con un evangelio medio ahí diluido en una cantidad de cosas, pero se terminó, por ejemplo, los sacrificios a los dioses, que era una de las prácticas que hacían, por ejemplo, los aztecas y los incas. El otro día se descubrió, sacrificios humanos. Sacrificios humanos a sus dioses. Entonces, cuando interrumpen con ese mensaje del evangelio, de las buenas nuevas, el respeto al prójimo, terminan quitando toda la barbarie esa de matar generalmente a los que ellos conquistaban, o directamente ellos decían, bueno, vos vas a estar preparado para que seas sacrificado a los dioses cuando había una sequía, cuando comenzaba un año para tener buena lluvia y producciones. Entonces, el evangelio trajo eso que son buenas nuevas y justamente fueron apoyados en los incas y los aztecas y los mayas por las mujeres, porque las mujeres le mataban a sus hijos. Lo presentaban de sacrificio, no, ese niño va a ser presentado a los dioses, y ellos decían no, y los hijos a veces grandecitos también los presentaban. Entonces, por eso hablamos que las buenas nuevas, que son el evangelio, la palabra evangelio quiere decir eso, buenas nuevas, ahí justamente cuando se implanta, cuando se llega, pero como decíamos, y es una de las cosas que estás trabajando, una forma es aceptar a Cristo, hacer un mensaje evangelístico, y otra cosa es hacer el discipulado, que es preparar los bases, que el mismo apóstol Pablo decía, yo ya le estuve dando leche, ahora tienen que ir a comer un alimento más sólido, ¿no? En Hebreos dice sí, eso. Sí, no es estar siempre bla, 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 ahora recibir a Jesucristo, ahora adorarlo y alabarle. No, ahora vamos a profundizar en la palabra. ¿Qué es lo que quiere Él? Y ahí viene entonces el cambio, la transformación que hay del ser humano a través de la palabra. Sí, la gente muchas veces, como te digo, a veces escuchó el mensaje y se resistió. Pero de repente, cuando ve que los evangélicos o los cristianos están comprometidos con la compasión, con la misericordia, con el amor al prójimo, ahí puede cambiar totalmente el concepto que ellos tienen, y de pasar a ser rebeldes o resistentes al mensaje, de repente son receptivos y ya tienen otra postura. Aunque de repente no se conviertan, pero ya no quieren ser antagónicos con el mensaje porque se dan cuenta de que trae un gran beneficio.
Ahora, yo me he encontrado como pastor acá en Uruguay, que es uno de los países más seculares y que menos el cristianismo desde el punto de vista del catolicismo no ha llegado, no ha aprendido en nuestro país. Pero me encuentro a veces con la satisfacción de que cuando empezamos a estudiar la Biblia, la gente dice, yo no sabía que eso lo decía la Biblia. Uy, entonces estoy haciendo algo que está mal, ¿viste? Y a eso Dios no le agrada. Y dice, pero yo tenía una ignorancia sobre todo. No, tranquilo, tranquilo, nosotros no estamos para condenar. Pero la palabra empieza a corregir ciertas áreas de nuestra vida que estaban mal. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el Evangelio empieza a solucionar una gran cantidad de problemas personales, que viene el tema, conócete a ti mismo. Hay gente que empieza a leer la Biblia y dicen que es el espejo del alma. Dicen, uy, ay Señor, yo no puedo mentir. Y la mentirita piadosa que yo tenía, y esto que yo hacía porque a todos los hombres nos mandaban que teníamos que hacer determinadas prácticas sexuales cuando éramos jóvenes y todo, y acá eso dice la Biblia que no. Y ahí empezamos a descubrir, y eso viene con el discipulado. No viene con la aceptación de Cristo solamente porque Él nos dejó legado su palabra y esa palabra es la que tenemos que enseñar, que ahí están las múltiples formas, que tú sabes que no es lo mismo, como dijiste al principio, predicar en la selva, en un pueblo, en una ciudad multitudinaria, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante cuando queremos predicar el Evangelio es conocer la cultura, ¿no? Por ejemplo, de un país. Claro. Uruguay es un país bastante homogéneo en cuanto a cultura, no tiene otros grupos étnicos aparte. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el uruguayo medio, vamos a decir, que no conoce a Jesús, es resistente, tiene un montón de cuestionamientos al Evangelio. Y a veces hay gente que tiene la estrategia de ir de frente y predica, ¿verdad?, en forma directa, un poco acusatoria, un poco condenatoria, y siempre quiero decirte que hay alguien que va a escuchar porque hay formas confrontativas que a cierto tipo de personas les va a gustar. Hay otros que no, hay otros que de esa manera no van a llegar. Entonces ahí va un poquito la preparación de la persona para poder llegar, ¿no? A veces, si por ejemplo tenés un país donde hay muchos universitarios y gente pensante, gente racional, y si vos te identificás con una institución religiosa, es muy posible que esas personas digan, bueno, pero en la historia pasó esto, pasó aquello, y acá la iglesia hizo esto, hizo esta barbaridad. Y es muy importante, por ejemplo, cuando se va a predicar el Evangelio, predicarlo, pero no asociado a una religión institucionalizada. Y ver que Dios está por un lado y la religión está por otro, ¿verdad? La religión la hacen los hombres. Bueno, ese tema es muy importante y vos tocaste otro tema importante que era los usos y costumbres de cada país. Acá yo quiero resaltar un hijo de un misionero que está en Estados Unidos, que se llama Jason Carlisle. Jason Carlisle predicaba con el termo y el mate en el púlpito. Y hay muchos que de pronto se molestaban, pero él decía, no, esto es típico uruguayo. Entonces, ¿por qué? Porque él sabía que los usos y costumbres de nuestro país, que nos identifican siempre con un termo y un mate, bueno, él lo hacía de esa forma y caía muy simpático a la gente. Él ganó muchísimo porque él estuvo en Florida, estuvo en Montevideo, distintos lugares, y al ver la forma de él, como sea, aunque era un hijo de un misionero, era un hijo de un gringo, como podríamos decirle, sin embargo, él se ganó muchísima gente captando los usos y costumbres del país. Bueno, si yo te digo de Paraguay, por ejemplo, hay un hecho bien particular, y no es por la cultura del país, sino por la cultura de un grupo etario, ¿no? O sea, un grupo de edad que tiene cierta cultura. El púlpito, ¿sabes cuál es? Es una tabla de surf. Así es. Y vos no sabés, los jóvenes, esa iglesia está compuesta de jóvenes. Y a ellos les encanta de esa manera el estilo, ¿verdad? Un estilo libre, un estilo que para su edad, que de repente puede parecer irreverente, pero a veces los jóvenes necesitan estar un poco libres de ciertos estilos, de ciertos formatos que les caracteriza de repente a una iglesia. Y bueno, hoy puede ser de repente una tabla de surf, de repente el otro día puede ser el púlpito, un manubrio de una moto deportiva, sí, cosas así. Yo conozco 2 pastores motoqueros. Sí. Con tremenda Harley Davidson y aparecen así, y entonces la iglesia de uno de ellos, que está en Tampa, todos los motoqueros que hay por ahí
van a esa congregación, pero aparte viste que los motoqueros tienen una forma de usar la barba, de usar camperas negras de cuero, cadenas, y vos vas a la congregación y vos decís, ¿dónde estoy metido? Hay 80 o 90 motoqueros siempre en las reuniones del domingo, y se nota. Y aparece en todo el lugar donde la gente guardan en vez de los autos, todo el lugar separado para motos. Me encanta eso. Y el movimiento hippie tuvo un momento muy importante en los años 60. El movimiento de Jesús. El movimiento de 68, el movimiento de Jesús. Sí, sí. Mirá, algo que está pasando en Latinoamérica tiene que ver con las tribus urbanas. Estamos hablando de grupos de jóvenes que viven en ciudades grandes. Puede ser amantes del heavy metal o amantes del rock. Y cada uno tiene su cultura particular, vamos a decir, del grupo, ¿verdad? De la tribu, por decirlo de alguna manera. Y sabes que hay pastores que han pertenecido de repente a ese mundo y saben cómo llegarle. Y de repente vos ves la pinta de esos pastores y vos decís, yo no lo invito a predicar en la iglesia. Cuidado, cuidado. Ellos de repente usan el pelo largo o usan cierto tipo de ropa, pero la idea es, como dijo Pablo, que hay que hacerse judío al judío, gentil al gentil, al que tiene ley como si yo tuviera ley, o al que no tiene ley como yo si estuviera sin ley. El tema es tratar de achicar lo más posible esas diferencias, y es una forma de estrategia, no es que vamos a pecar, sino que es una forma de identificarnos con esa persona que vea que podemos ser bastante parecidos, pero en realidad lo que queremos es llegar con el mensaje del Evangelio, ¿no? Tuvimos acá en el Uruguay la visita, ahora partió con el señor hace un tiempo atrás, el famoso pastor rockero de la Argentina. Entonces ellos alquilaban un local grande y, financiado por algunas iglesias, regalaban pororó y manzana a la gente que asistía. O sea, vos entrabas y te daban pororó para que comieras ahí en el mismo lugar, y una manzana que habían donado de un productor de manzanas de Río Negro. Y el pastor rockero daba un mensaje típico rock, con una banda de rock, y hacía saltar a todos los jóvenes, y tuvo un éxito enorme. Cito esos casos porque quizás a veces fue criticado. Solamente 4 congregaciones de Argentina, creo que eran Ramos Mejías, que tenían esa actividad, y ganaron muchísima gente, y sobre todo muchos vagabundos que andaban en la calle, que habían quedado ahí tirados. Ellos los rescataban, alquilaban un apartamento, los llevaban al lugar, los bañaban, los pulían un poco con la barba y el pelo, y les daban de comer, y restauraron, pero gente que después tuvieron un gran peso en la obra de la Argentina, por ejemplo. Sí, sí. No, inclusive te digo que hay gente de mucho dinero, pero que sigue manteniendo esa cultura de rock. Ellos usan el pelo largo, tienen su empresa, usan el pelo largo y escuchan esa música, y están identificados con algo que en su juventud lo tuvieron muy vivo dentro de su ser, y siguen todavía de alguna manera con esas pautas, ¿no? Pero para poder llegarle a esas personas, tiene que haber gente que se arriesgue. Claro. Y que diga, mira, ¿realmente estamos simplemente cuidando que la iglesia no nos critique, o realmente estamos interesados en salvar las almas por las cuales Jesús murió? Y eso implica un riesgo. Y yo le tengo plenamente confianza cuando veo gente comprometida que está dispuesta a llegar a donde otros no están llegando o no quieren llegar. Mira, fue gracioso, pero el libro Iglesia con un propósito cuenta un caso de justamente el pastor de la iglesia de Saddleback, que primero se fue al lugar, a la ciudad donde estaba, y fue a hacer un interrogatorio qué tipo de música le gustaba a la gente. Por supuesto, a la gente le gustaba el folk, y entonces dijo, cuando salieron, vamos a inaugurar este lugar donde vamos a escuchar la mejor música folk. La gente dijo, voy ahí. Y esa iglesia creció. El libro de Iglesia con un propósito ha tenido un resultado muy grande, dado el crecimiento de esa congregación. Pero resumiendo un poquitito que estamos, Raúl, hoy lo que tenemos que decirle a todos los que están escuchando, que de una forma u otra las buenas nuevas las impuso Jesús. Cuando vino a esta tierra se dio cuenta del problema que tenía el ser humano, el hombre, y dijo, yo vengo a salvarlos, a perdonarlos, y estableció su iglesia, que de eso lo vamos a estar hablando en el próximo programa. Pero hoy queremos terminar este programa Charlando en Familia diciéndoles que Jesucristo es la única salida para tu vida. Seas con los usos y costumbres, seas en el país que estés, porque este mensaje se aplica al mundo africano, a los islámicos, a los musulmanes, a los que viven en el polo,
como de los que viven en América Latina y en todos los lugares. Porque cuando uno recibe el mensaje de Jesucristo que vino a perdonar nuestros pecados, ya está todo hecho. Queremos anunciar rápidamente que hoy jueves te esperamos hoy en Lorenzo Carnelli 1070, reunión de migrantes. Si sos uruguayo también vení. En el Cerro va a estar Rodrigo de Castro en la Paloma 2010, que tú estuviste la otra semana, 2010. Y Rode Cecilia Telechea va a estar hoy jueves en justamente la calle Vilardebó 1900 y Valle Inclán, porque me cuesta a veces enganchar. Pero con eso los invitamos a todos ustedes, les mandamos un saludo y les decimos que el martes a esta misma hora, charlando en familia.